días a todos. Buenos días. Les damos la cordial bienvenida en esta casa, en este posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tenemos ahora el gusto de tener con nosotros a varios expertos en cine y derecho a la vez. Como ustedes saben, es una de las ramas que hemos explotado cada vez más. Cada vez hay más estudiosos de derecho, abogados, que nos gusta vincular el cine con el derecho. Entonces, pues el día de hoy tenemos la visita de un profesor colombiano, César Oliveros Aya, que está aquí con nosotros, y les pido un fuerte aplauso para él. Luego tenemos también el gusto de tener con nosotros a un licenciado, que se ha dedicado casi toda su vida a los derechos de autor y se llama José Luis Caballero. Es un abogado importantísimo cuando hablamos de derechos de autor, y lo increíble es que también le encanta el cine, compañero también de nosotros, egresado de esta Facultad de Derecho. Entonces, por favor, un aplauso para José Luis Caballero. Después tenemos a mi gran amigo, compañero, somos además hermanos en la cuestión del procesalismo. Él es procesalista de Hueso Colorado. También lo hemos tratado de convencer y traerlo al cine, porque además es abogado también de muchos autores, también le encanta el derecho autoral y le gusta el procesal. Entonces aquí se combinan las dos cosas de manera muy interesante. Y sobre todo es amigo de muchos cineastas y hemos tenido la fortuna de que nos presente a muchos de ellos. Me estoy refiriendo al maestro Hugo Contreras Lamadrid. Por favor. Vamos a tratar de hacer esta mesa muy dinámica. Con la presencia aquí de nuestros invitados, vamos a dar el uso de la palabra primero a César Oliveros para que él nos cuente un poco acerca de su proyecto y cuál es su idea en relación al cine. Sí, por favor. Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, por la presencia de ustedes aquí. Vamos a tratar de no ser tan formales y empezar a hablar precisamente de ese encanto que tiene el cine como un referente, incluso como una fuente, podríamos decir, para la interpretación de figuras jurídicas, en pos de un ejercicio también de carácter argumentativo. Bueno, iré a ocuparme de tres partes, sobre todo. Creo que ya conocen ustedes la película La Estrategia del Caracol, no sé si la han visto de pronto. Es una película colombiana muy interesante que aborda, vamos a ver un fragmento, unos 7, 8 minutos tal vez, para empezar a motivar un poco ese enfoque jurídico que el derecho le da más allá de la formalidad, más allá a veces de la hermética interpretativa que tiene la norma en sí misma o las sentencias. Vamos a ver cómo el cine puede servir como pretexto para múltiples orientaciones jurídicas, que prácticamente toda película hace alusión a algún componente o algún elemento de derecho. La película de La Estrategia del Caracol tiene una serie de anécdotas, algunas situaciones curiosas. Fue hecha en el año 1986 por uno de los directores más interesantes de la filmografía colombiana, Sergio Cabrera. Pero cuando se estrenó en las salas de cine, duró en cartelera a lo sumo 10 días. Nadie iba a verla. En Colombia no hay mucha fe en el cine colombiano. Pero cuando fue promocionada en festivales, en Cuba, en España, bueno, a lo largo de Europa, la película se llenó de premios. Y cuando regresó su director, entonces hizo un reestreno. Y ahí sí todo el mundo fue a verla. Y hasta la fecha ha sido catalogada como la mejor, entre comillas, la mejor película colombiana, aunque existen otras obras a las que iré a hacer referencia más adelante. Vamos a ver lo curioso de su historia, algunos elementos narrativos que vamos a tomar como punto de partida para nuestro ejercicio, elementos fuertemente dramáticos.
Hay muchos aspectos, hay muchos hilos argumentales que podría uno llegar a identificar, muchos personajes que van a tener su propia historia dentro de la mayor provocación temática, que es precisamente el punto de partida. Las diligencias de lanzamiento, acciones posesorias, son figuras que involucran ese dramatismo y que a veces uno como abogado, en la hermética interpretativa de la norma misma, suele dejar a un lado ese componente humano. Lo interesante de poder abordar temáticas jurídicas a través del cine es que nos hace recordar que ante todo somos seres humanos, no somos máquinas que producimos o creemos que hacemos justicia a partir del diseño de leyes. Esa es la motivación que a quienes nos ha interesado esta línea académica permite explorar diversos elementos a nivel pedagógico, a nivel social, a nivel económico, a nivel de temas internacionales también. La película va a centrarse en unos giros argumentales muy curiosos en donde siempre está presente ese punto de partida a través de una diligencia muy formal. Podríamos hacer diversos análisis en esa pequeña secuencia que hemos visto, desde el componente de la situación de demandante, demandado, los abogados que nos representan, el contexto social que involucra también la afectación de una de las situaciones que Alfred Hitchcock siempre trató de evitar, y lo decía en las diversas intervenciones que pudo tener también a propósito de sus películas. Esta película transgrede uno de esos mandamientos de Hitchcock, y era que el espectador no debía ver de ninguna manera la muerte de un niño en las narraciones fílmicas, porque eso tiende a producir cierta desazón. Era uno de los cánones del maestro Hitchcock. Cuando abordamos una película, cuando abordamos la interpretación de algún contenido a través de imágenes, generalmente nos ubicamos en la interpretación de signos, en la interpretación de símbolos. Esta es una secuencia de imágenes que nos permite ir enfocando algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, si preguntamos ¿qué simboliza esto? A veces en clase hago el ejercicio, me dicen, pues la cruz roja. No, la cruz roja es más gordita y mucho más simétrica. ¿Qué simboliza? Para tratar de esto no sea tan formal para que no una charla, sino escucharlos a ustedes también. ¿Cómo? ¿Qué podrá hacer? Una intersección. Bueno, una intersección. Con señal de tránsito. Bueno, es un símbolo patrio. De Inglaterra. De Inglaterra, correcto. ¿Suecia? No. La bandera de Escocia. La bandera de Escocia. Y la bandera de Irlanda del Norte. Cuando uno las ve separadas, puede precisamente especular sobre ellas de diversas maneras. Pero como estamos acostumbrados a verlas siempre en conjunto, pues ahí es donde decimos, exactamente, es la bandera del Reino Unido. Y a través de esa secuencia y a través de ese ejercicio, acá lo hemos hecho muy rápido precisamente por razones de tiempo, pero podríamos detenernos muchísimo en las diversas interpretaciones o especulaciones que cada uno de nosotros tuviésemos. Es un buen ejemplo para definir lo que es esa expresión política, bueno, con algunas connotaciones jurídicas, que es el constitucionalismo. A través de esta secuencia podríamos explicar fácilmente lo que es constitucionalismo. Es el proceso histórico, social, económico, político de un Estado, de una sociedad, para crear una norma constitucional. Los símbolos patrios tienen esa referencia, tienen signos, tienen una simbología que contextualiza muchísimas razones. Por ejemplo, este discurso de la bandera del Reino Unido también se puede leer en la bandera francesa. ¿Cuál será el discurso? ¿Cuál creen que puede ser? La igualdad. Bueno, la igualdad, pero en el orden, ¿cuál sería? En el orden secuencial que tienen las franjas de colores, ¿cuál sería? Igualdad. Libertad, igualdad, fraternidad.
Y podríamos preguntarnos también, bueno, ¿por qué la libertad se simboliza con el color azul? ¿Qué representa el color azul? ¿Qué podría uno pensar? Cuando nos formamos en derecho a veces es difícil salirnos de ese contexto tan técnico, ¿no? Tan rígido, tan hermético, tan cerrado. Uno se pone a pensar, bueno, ¿en qué artículo estará de pronto esa explicación? Pero resulta que nos acerca más a la condición de humanos. Toda la simbología, toda la semiótica que ha manejado el ser humano lo ha tomado del entorno más próximo, de su anatomía, de los términos naturales, ¿no? ¿Qué relación podría tener el color azul con esa idea de libertad? El agua. Bueno, el agua del mar, el océano, sí, el océano, el firmamento. ¿Qué nos inspira el océano? ¿Qué nos inspira el firmamento? Grandeza. La libertad, ¿no? Porque el agua está por todos lados. Bueno, inmensidad, posiblemente la idea de infinitud. Y esos convencionalismos o esos acuerdos que van generando los grupos humanos los van aplicando precisamente a las artes. Todas las artes que pertenecen a un estado en particular van contando de manera indirecta, a veces directa, pero el arte trata de no ser tan obvio, va contando su trasegar histórico. Si ustedes ven películas españolas, por ejemplo, van a encontrar siempre como un eje muy frecuente, como un lugar común, el tema de la Guerra Civil Española, ¿no? En el cine mexicano de la época de oro, que el año pasado hablábamos precisamente de la Revolución Mexicana. En Colombia seguimos todavía con ese lío de la violencia, como un periodo que se inició en los años 50 del siglo XX, el tema del narcotráfico, el tema de la guerrilla, que son situaciones que concurren en las narraciones artísticas, incluyendo las narraciones de telenovelas y de medios de comunicación presentes en general. ¿Por qué el color blanco? ¿Por qué la igualdad representarla con el color blanco? ¿Qué podemos pensar? ¿Porque es neutro? ¿Porque es neutro? No, bueno. Y también se ha entendido que es el color donde confluyen todas las demás gamas de color. ¿Y la fraternidad? ¿Por qué? De color rojo. ¿Por la sangre? Por la sangre, es el primer referente, ¿no? Fraternidad proviene de una expresión que aparece dentro de toda la cultura en el derecho romano, la fratria, ¿sí? Que no era la idea de familia como la entendemos ahora, sino una inmensa cantidad de personas que estaban bajo la patria potestad de pater familias. Pero aparece el componente del vínculo de sangre como una situación muy representativa. El mismo ejercicio podríamos hacer con los himnos nacionales. Podemos encontrar en sus frases, en sus estrofas, en sus expresiones, muchísimos componentes ocultos de eso que ha sido el trasegar histórico de un Estado. Como dato curioso, permítanme, bueno, la bandera de los Estados Unidos también irá a manejar un discurso diferente. Las formas se van adecuando en torno a la intencionalidad que tiene cada grupo social. Por ejemplo, el recuadro en donde están las estrellas que simbolizan los estados. El recuadro va a simbolizar la Constitución, que viene a ser la norma común para todos los estados. Pero habrá otros componentes que irán a ser discrecionales, que irán a ser de la propia competencia de cada estado para establecer reglas, para establecer leyes. Les iba a mencionar, como dato curioso, hay una pintura, aquí tenemos una pintura como ícono en la historia de Colombia que se titula Bolívar con la América India, de Pedro Rafael Figueroa. ¿Qué podría uno pensar de la manera como están distribuidas las imágenes en ese cuadro? ¿Qué podríamos interpretar? Sin ser críticos de arte, a veces la crítica como que se va por otros caminos. La protege. Bueno, que la protege, que el continente americano que se está representado por una indígena, pero en términos de proporciones parece una niña, ¿no? Parece una niña que está protegiendo, que está cuidando. ¿Qué más podríamos señalar? Hay otro dato curioso en esta pintura, a ver si de pronto se alcanza a notar ahí. La mejor película argentina
extranjera, la historia oficial, que de manera muy sutil, sin mostrar ningún escenario de violencia, cuenta todo ese tema que se analiza desde la perspectiva del derecho de familia, de las desapariciones. Estos son algunos fotogramas: La noche de los lápices, Garaje Olimpo, Crónica de una fuga, El secreto de sus ojos, que aborda también un escenario de tipo judicial. Aparecidos es una película de suspenso, de terror, contando la situación problemática social a la inversa. No se habla de desaparecidos, sino de aparecidos. Quienes desaparecieron durante la dictadura empiezan a aparecer en algunos hogares como fantasmas. Es una historia muy interesante para poder analizar una especie de psicología inversa, la narración en contexto. Nueve reinas, Las viudas de los Cuens. Estas dos películas abordan todo lo que fue el tema del corralito durante los años 90 bajo la presidencia de Carlos Menem. Bueno, los documentales, voy pasando rápidamente. Estos son documentales de Fernando Pino Solanas. En Chile vamos a encontrar la clásica del Chacal de Nahuel Toro, un abordaje a temas de teoría del delito, de criminología, Actas de Malusia, que involucra temas penales y de derecho laboral. También aparece constantemente con ese tema de la dictadura en la filmografía chilena. Los documentales de Patricio Guzmán son documentales que abordan de manera muy veraz el contenido crítico. Temas de derechos de género, temas de derecho de familia que aparecen a partir de una comedia que parece superflua, pero en el fondo genera bastante debate. En Uruguay, algunas obras, La Casa Muda es una película de terror que nos ubica en temas de derecho de familia también. En Perú vamos a encontrar cómo las adaptaciones literarias de obras de Mario Vargas Llosa son frecuentes en la filmografía. Cine también de género. La película La Mariposa Negra aborda aspectos coyunturales de lo que fue el gobierno de Fujimori. Y bueno, tenemos por ahí más secuencias, pero voy a terminar aquí para poder hacer la segunda parte de nuestro ejercicio, que es una especie de debate, para poder tener la posibilidad de interactuar con ustedes también. Esto es lo que quería presentarles, es simplemente un abordaje. El tiempo que tenemos no nos permite profundizar, pero es un abrebocas a empezar a tomar de manera un poco más en serio el cine como un referente mucho más dinámico de aprendizaje jurídico. Les agradezco muchísimo su atención. Pues nos quedamos con muchas ganas de que sigas viniendo y sigas contándonos tantas cosas que has investigado en relación al cine. Ahora vamos a hacer una especie de diálogo, ¿verdad?, entre nosotros, de discusión. Le damos la palabra a José Luis Cabaña. Gracias. Muy buenos días a todos. Es muy grato regresar a casa como exalumno de la Facultad de Derecho de hace muchos años. Hace aproximadamente 3 semanas tuvimos oportunidad de reunirnos con la doctora Karina, con Hugo, con Daniel Birman, en una mesa de debate acerca de una película en la que tuve oportunidad de participar como productor asociado, que es El crimen del Cácaro Humano, que más allá de ser la primera producción en la que Andrés Bustamante participa como guionista y como actor debutante en el cine, en realidad aborda un tema netamente jurídico, en alusión a lo que ha venido platicando César esta mañana, en donde por un lado se debate acerca de la ingratitud de las relaciones familiares, de los juicios sucesorios, adicionalmente un tema elemental del derecho de autor, que es el de la piratería, del cual todos ustedes seguramente están informados. Durante prácticamente toda mi vida profesional, por lo menos en los últimos años, siempre he dicho que en la entrega de los Óscares debería haber una categoría específica para el trabajo de los abogados. Y en verdad creo que esto es absoluto y totalmente cierto, porque si ustedes analizaran todo el trabajo jurídico que entraña la producción de una película cinematográfica, se darían cuenta que al final, si bien es cierto que es un trabajo siempre invisible, absoluto y totalmente silencioso,
es el que le da estructura absoluta a todo proyecto que inicia a partir de una premisa básica o de una línea argumental absoluta y totalmente elemental. Y es a partir justamente de esta, digamos, de este escenario donde se conjugan los esfuerzos de personas de muy distintas especialidades, en donde nacen obras desde la perspectiva autoral de muy compleja definición en lo que a los derechos concierne, iniciando con una afirmación que podrá parecerles sorprendente, pero al día de hoy seguimos sin poder identificar si la obra cinematográfica es una obra de colaboración o es una obra colectiva, en donde al día de hoy, después de más de propiamente 120 o 130 años de la aparición del cine como tal, seguimos sin identificar quién es el autor de la obra cinematográfica como tal. Y esto que pareciera ser de una facilidad absoluta es en realidad de una complejidad terrible. Cuando alguien en este salón simple y sencillamente me dijera, ¿qué pregunta tan básica? Pues claramente el director de la obra cinematográfica es el autor de la misma. Yo les diría, sí, pero la Ley de Derecho de Autor de México le añadió como autores en la obra no solamente al director, sino al fotógrafo del movimiento, al fotógrafo fijo, al autor de la música, al autor de las ilustraciones, al autor de las obras adaptadas, al autor de la escenografía, al autor de las ilustraciones. Entonces resulta que ya hay un cúmulo de autores y que tiene que haber uno que finalmente dé la cara, que responda en relación con el producto que finalmente ponen a nuestra disposición a través de todos los medios de explotación existentes o que seguramente con el paso de los años se han inventado. Durante todos estos años en los que mi especialidad, que es el derecho a autor, pero particularmente el área de arte, espectáculo, entretenimiento y cultura, me he involucrado en cuantos proyectos audiovisuales ustedes se puedan imaginar, desde Amores Perros, pasando por El crimen del padre Amaro, El crimen del cácaro Humaro, Todo el poder. Estuve participando en películas como Cilantro y Perejil, en fin, sí, he tenido oportunidad de estar desde la comedia, pasando por películas como Kilómetro 21 y algunas otras en donde los ejercicios jurídicos que nos permiten finalmente poner una película en una sala cinematográfica implican un ejercicio en donde se involucran normas de derechos de autor, disposiciones de derecho civil, disposiciones de derecho laboral, disposiciones de derecho administrativo, y a la par de todos estos elementos base que aparecen en todas y cada una de las películas que ustedes vean, habrá otras normas que de forma secundaria puedan ir teniendo necesariamente aplicación, como son todas aquellas que regulan patrimonio artístico, arqueológico, histórico del país, dependiendo de dónde se lleven a cabo las sesiones de filmación o de grabación, y así de forma consecutiva. Y finalmente acabamos siempre con una autoridad que, más allá de que manifiesta siempre que ejerce una función meramente administrativa de orden en cuanto a la exhibición de las películas, en realidad seguimos teniendo un órgano de censura total en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que se encarga justamente a través de la visión de las películas, de las visorías de las películas, determinar a partir de la clasificación cuando estas solamente pueden ser vistas por determinado tipo de auditorio, lo cual francamente constituye un acto de censura previa. Durante muchos años he tenido la oportunidad y el privilegio de participar con Hugo en muchos proyectos de tipo jurídico, muchísimos proyectos, y como lo dijo la doctora Karina cuando hacía la presentación hace unos momentos, la experiencia procesal de Hugo se convierte en un elemento fundamental en la rama de la cinematografía, particularmente cuando se presentan problemas que están ligados de forma natural a reclamaciones por parte o de los autores participantes o del talento participante o de las autoridades involucradas. El trabajo que Hugo y yo hemos venido desarrollando durante todo este tiempo es la suma de especialidades que a la postre tienen como propósito asegurar que cuando una película se termina, antes de que va a una sala cinematográfica, pase por un filtro legal exhaustivo. Simplemente les platico, olvídense todas las etapas de preproducción, de producción, de postproducción, pero que antes de que una película entre al corte final, normalmente alguien como Hugo, alguien como yo,
nos sentamos en una sala muy parecida a esta, quizá un poco más pequeña, libreta amarilla en mano, con un código de tiempo vinculado a la película, a revisar escena por escena de cada una de las películas que ustedes finalmente ven. Y durante esa revisión, durante ese screening que nosotros hacemos, lo que hacemos es diagnosticar o hacer una radiografía de cada contenido que nosotros analizamos y que podemos anticipar que podría ser sujeto a algún tipo de acción legal. Entonces, en cada una de las escenas que finalmente son puestas a nuestra disposición, revisamos si hay música, en dónde aparece esa música, si es una música de fondo, si es una música incidental, si es una música que está apareciendo o se oye a través de un radio que está prendido en una escena, si hay pósters, si hay fotografías, si hay cuadros, si aparecen marcas, si aparecen productos respecto a los cuales se obtuvo o no se obtuvo la autorización necesaria para ponerlos en pantalla, si los diálogos corresponden o no a lo que venía insertado dentro del guión, si hay improvisación por parte de los actores. Es decir, el trabajo que nosotros hacemos de alguna manera disecciona en su totalidad una escena para poder determinar que en ese contenido específico no hay una violación a una norma específica, ya sea en la materia del derecho de autor, en materia bancaria o de normas relacionadas. Entonces se trata de un trabajo que es muy meticuloso, es un trabajo netamente jurídico y que lo que trata de garantizar es que cuando la película finalmente llega a los circuitos comerciales de explotación no va a haber reclamaciones, o si hay reclamaciones, que tengamos elementos suficientemente sólidos para poder defender que ese producto pueda seguir siendo evidentemente usado y explotado en las condiciones que normalmente lo hacemos. Ustedes saben de muchos problemas en el cine, se enteran de demandas en la industria cinematográfica, se enteran de reclamaciones, ¿no? Existen, y créanme que hay cualquier cantidad de juicios en donde está a debate la autoría de los guiones, en donde está a debate temas relacionados con la dirección, en donde está a debate la clasificación de las películas que les impone RTC. O sea, es una materia muy rica en donde se conjuga primero la pasión por el derecho, la pasión por la creación de obras audiovisuales y finalmente el sentido común para determinar cuándo lo que uno revisa o analiza efectivamente tiene o no apego a la norma en ese momento existente. Yo quisiera pasarle el micrófono a Hugo y que a partir, digamos, de estas premisas o estos bullet points que nada más he puesto sobre la mesa, podríamos tener alguna interacción y compartirles un poco más nuestra experiencia en el trabajo cinematográfico. Gracias, José Luis. Bueno, pues precisamente el trabajo que nos corresponde llevar a cabo en términos legales es algo, pero sobre todo es muy práctico. Son muchos los temas que hay que ir abordando, hay que ir desarrollando y sobre todo el tiempo que hay que invertir. Durante toda la etapa de preproducción y postproducción interviene mucha gente con la que tenemos algún tipo de relación y que finalmente nuestro trabajo lo que está enfocado directamente es, número uno, el respeto del derecho de autor, que digamos que ese es el punto de partida. Derivado de esto tendremos que ir analizando todo lo que hacen los trabajadores que prestan sus servicios de manera profesional, porque efectivamente vemos al final de las películas una larga lista donde todo el mundo termina la película, dice fin, o bueno, ahora creo que ya no dice fin, pero sabemos que termina o creemos y mucha gente se va. En realidad las letras chiquitas son las letras grandes para nosotros. El haber dejado de incluir a alguna persona en esos rubros representa algún problema de inversión y sobre todo la titularidad de todos estos temas. Con esto que se ha venido comentando, creo que parte de la labor que nos corresponde aquí, y sería la otra parte a donde iría enfocado por lo menos la idea que tendríamos para efecto de esta conferencia, es precisamente la idea de que ustedes se integren y formen parte de este tipo de eventos, que enfocados a la parte académica, lo que buscamos en algunas ocasiones, y ahora Karina nos explicará cuál es el tratamiento que le ha dado a este tipo de temas aquí en la facultad, es el que ustedes sepan cuáles son los alcances que tiene una obra cinematográfica, que no nada más se queda en lo que vemos tradicionalmente en la pantalla. De repente les llaman películas palomeras, ¿no? De repente son películas interesantes que no llaman la atención. En fin, hay una serie
de temas que se van desarrollando, pero que finalmente nos pueden funcionar para efectos pues ir matizando tal vez temas procesales que en el día a día, si nosotros hablamos de una clase que era el proceso de derecho procesal civil o algo así, pues simplemente se tornaría aburrido. El día de hoy, si yo le hubiera dicho a José Luis, a César o a Karina, no, pero a ellos dos, que es un tema procesal, la respuesta la conozco de antemano. No estaría ninguno de los dos aquí. Porque yo que tengo que ver, sin embargo, vemos que sí hay muchos puntos de unión. Hablaba hace rato César con las banderas de esas intersecciones, es precisamente ahí donde nos vamos. El respeto a las especialidades que tiene cada uno de los profesionistas del derecho es lo que nos permite llegar a obtener obras como las que ven en el cine, que sabemos que habrá siempre el riesgo de que algún abogado con pues, cualquier tema en la bolsa pueda decir aquí podemos ver un asunto para obtener algún beneficio, pero bueno, tratamos de blindar ese tipo de temas. Pero volviendo al tema de la práctica específica de la aplicación del derecho procesal, pues me gusta mucho, Karina, que nos dieras tu experiencia sobre estos temas. Pues el problema es que, bueno, además mis alumnos ya lo saben, ¿verdad? Todos los días vemos algún cachito de película y la película o ese cachito de esa escena se vincula con algún concepto procesal, porque nuestra materia es teoría general del proceso y entonces la teoría pues está compuesta por muchas teorías, precisamente por conceptos, por definiciones, y de eso se trata, de que podamos vincular esas definiciones e incluso elaborar las propias, porque César decía algo muy interesante en relación a que nosotros tenemos que hacer la construcción de nuestra propia idea y reflexionar sobre ella. Desgraciadamente ya tendremos que volverlos a invitar para que sigamos reflexionando sobre esto, porque el tiempo es muy corto, todos el auditorio se tiene que ir a otras clases, pero yo les agradezco mucho. Quiero darle un reconocimiento a César. Gracias, César, por estar aquí con nosotros. Los volveremos a invitar en otra ocasión porque tienen mucho más que compartirnos. Muchas gracias. Tengan buen día.